¿Alguna vez has olvidado dónde dejaste las llaves? ¿Has confundido el nombre de alguien? ¿O estabas hablando y de repente ya no recordabas lo que ibas a decir? Muchas personas piensan que eso es solo una señal de la edad, pero la ciencia revela algo mucho más preocupante. Puede ser una advertencia temprana de tu cerebro. Y lo sorprendente es esto. En la mayoría de los casos no es culpa del envejecimiento, sino de la falta de una vitamina esencial. Una vitamina que casi todas las personas mayores de 60 años tienen en niveles muy bajos, y que incluso muchos médicos pasan por alto. En este video descubrirás qué vitamina es y por qué puede determinar si tu memoria se mantiene fuerte o se debilita con el tiempo. Si tú también has vivido esos momentos de olvido, comenta el número 1 para decirme que quieres proteger tu memoria. Soy el Dr. Javier Mora, especialista en salud cerebral y envejecimiento saludable. Durante más de 20 años he acompañado a miles de personas mayores de 60 años, abuelos, padres, hombres y mujeres que dedicaron su vida a cuidar de los demás para ayudarlos a mantener su memoria, su claridad mental y su calidad de vida cada día. A lo largo de mi investigación, descubrí una verdad dolorosa. Muchas personas pierden memoria simplemente por la falta de un nutriente muy sencillo, un nutriente que casi nunca aparece en los análisis rutinarios. Nadie se lo advierte, nadie les explica qué está ocurriendo dentro de su propio cerebro, y mi misión hoy es evitar que eso te suceda a ti. Quiero que entiendas qué es lo que está desgastando tu memoria en silencio y, aún más importante, que sepas cómo recuperarla antes de que sea demasiado tarde. Pero antes de continuar, quiero saber algo. ¿Has notado que olvidas más que antes? Si es así, comenta el número 1. Y si nunca te ha pasado pero quieres prevenirlo, comenta el número 0 para saber que estás aquí conmigo. Vamos a continuar explorando algo de lo que muy pocas personas hablan, pero que determina el futuro de tu memoria. Durante muchos años trabajando con adultos mayores, he visto algo que se repite una y otra vez. Cuando la memoria empieza a fallar, la mayoría se consuela pensando, es normal, ya estoy viejo. Pero esa es una creencia peligrosa. La ciencia moderna ya no considera el olvido frecuente como una consecuencia inevitable de la edad. Al contrario, los estudios muestran que el cerebro no se debilita por el paso del tiempo, sino por largos periodos sin el cuidado adecuado. Imagina que tu cerebro es como el techo de tu casa. Una pequeña grieta, una filtración que nadie nota, y con los años puede arruinar toda la estructura. La memoria funciona igual, no se pierde de un día para otro, se desgasta en silencio por deficiencias que muchas veces ni siquiera sabemos que existen. Y entre esas causas silenciosas, la más peligrosa es la falta de una vitamina esencial para el funcionamiento del sistema nervioso. Un estudio publicado en una revista de neurología reveló que más del 40% de las personas mayores de 60 años que muestran señales de pérdida de memoria, en realidad solo tienen deficiencia de un micronutriente que casi nunca se analiza en los exámenes rutinarios. He atendido a muchos pacientes que creían tener Alzheimer, pero al evaluarlos descubrimos que la verdadera causa era simplemente una deficiencia de vitamina B12, un problema que puede revertirse por completo si se detecta a tiempo. Lo más preocupante no es la deficiencia en sí, sino el hecho de que avanza en silencio, no duele, no avisa, hasta que la memoria comienza a deteriorarse. Por eso necesitamos comprender algo fundamental. ¿Por qué esta vitamina es tan importante? ¿Y qué sucede en el cerebro cuando falta? Vamos a profundizar en ello ahora mismo. Y aquí viene algo que muy pocas personas saben, pero que determina la claridad mental después de los 60. La vitamina misteriosa es la vitamina B12. Aunque aparece en los libros de medicina, en los análisis de sangre y en muchos alimentos, la B12 suele ser subestimada e incluso ignorada en varias revisiones médicas rutinarias. La vitamina B12 es el protector silencioso del sistema nervioso. Ayuda a formar la mielina, esa capa que protege las fibras nerviosas, como el recubrimiento que aísla un cable eléctrico. Cuando la mielina está fuerte, las señales nerviosas viajan rápido, claras y precisas, pero cuando falta vitamina B12, esa capa protectora se adelgaza y se agrieta, haciendo que las señales del cerebro se vuelvan lentas y confusas. El resultado es evidente.
Empiezas a olvidar, a perder concentración, a sentir tu mente nublada, como si estuviera envuelta en niebla. Lo más inquietante es que la deficiencia de B12 no provoca dolor ni síntomas repentinos. Avanza en silencio, día tras día, robando pequeños fragmentos de tu memoria. Muchas personas creen que están deprimidas, estresadas o simplemente envejeciendo, cuando en realidad están enfrentando un problema nutricional serio. Entonces, ¿por qué se pasa por alto la B12? Porque los signos de su deficiencia se parecen mucho a los del envejecimiento natural, lo que hace que muchos médicos y pacientes no piensen en analizarla. Incluso algunos análisis de sangre pueden mostrar niveles normales, cuando en realidad esos niveles son insuficientes para proteger el cerebro de una persona mayor. La verdad es esta: sin suficiente B12, las células nerviosas se debilitan, las conexiones se interrumpen y la memoria comienza a borrarse lentamente. Después de los 60 años, el cuerpo entra en una etapa muy particular. No es un declive, sino un cambio. Y si no entendemos bien esos cambios, la deficiencia de B12 puede avanzar más rápido de lo que imaginamos. Para empezar, el estómago reduce la producción de ácido, un proceso totalmente natural del envejecimiento. Pero ese ácido es esencial para liberar la B12 de los alimentos y permitir que el cuerpo la absorba. Cuando el ácido disminuye, aunque comas bien, tu organismo casi no puede obtener B12. Luego, el flujo de sangre hacia el cerebro comienza a disminuir, haciendo que el transporte de nutrientes sea menos eficiente. En ese momento, el cerebro se vuelve como una gran ciudad cuyas carreteras empiezan a estrecharse. Los envíos de B12 ya no llegan a los lugares donde más se necesitan. Otro factor importante es la mielina, la capa que protege las fibras nerviosas. Después de los 60 años, esta capa se va adelgazando de forma natural. Y como la B12 es el material principal para construir la mielina, basta una pequeña deficiencia para acelerar su desgaste. Por eso muchas personas mayores sienten que su mente se vuelve lenta, que les cuesta concentrarse o recordar. A muchísimas personas les ocurre lo mismo, como a la señora Isabel, de 68 años, quien llegó a consulta diciendo que su mente siempre estaba nublada. Eso no era la edad. Era un cerebro sin suficiente combustible. Comprender estos cambios es el primer paso para proteger nuestro cerebro antes de que los pequeños avisos se conviertan en grandes problemas. En la siguiente parte, profundizaremos en las señales tempranas de la deficiencia de B12 que la mayoría de las personas ignora. La falta de vitamina B12 nunca aparece de manera ruidosa. Llega en silencio, como un visitante inesperado, llevándose cada día un poco de tu memoria, un poco de tu claridad mental. Y lo peligroso es que la mayoría de los adultos mayores no se dan cuenta de que tienen esta deficiencia, porque los primeros síntomas se confunden con el simple cansancio o con la idea de que ya estoy viejo. A continuación, te presento las señales tempranas que nunca deberías ignorar. Olvidos inusuales. Olvidar nombres de personas conocidas, citas o tareas habituales. Lentitud mental y dificultad para concentrarse. Sensación de mente nublada, como si todo se procesara más lento. Hormigueo o entumecimiento en manos y pies. Señal de que los nervios periféricos empiezan a dañarse. Cansancio persistente, incluso cuando duermes bien. Irritabilidad, tristeza o pérdida de interés. La B12 está directamente relacionada con los neurotransmisores que regulan el estado de ánimo. Mareos o ligera pérdida del equilibrio. Indicio de que el sistema nervioso central está siendo afectado. Estos síntomas pueden aparecer por separado o al mismo tiempo, lo que hace que tanto el paciente como el médico los pasen por alto con facilidad. Eso mismo le ocurrió al señor José, de 72 años, quien llegó a consulta convencido de que tenía depresión. Pero al analizar sus resultados, descubrimos que su nivel de B12 estaba peligrosamente bajo, afectando en silencio su memoria y su capacidad de movimiento. La buena noticia es esta: la mayoría de estos signos pueden revertirse si se detectan a tiempo. En la siguiente parte, exploraremos el papel vital que cumple la vitamina B12 dentro del sistema nervioso y por qué incluso una pequeña deficiencia puede debilitar el cerebro con rapidez.
Para entender por qué la falta de B12 puede cambiar tanto la memoria como la personalidad de una persona, imagina el cerebro como una gran ciudad que nunca se apaga. Cada pensamiento que generas, cada recuerdo que guardas, es como un coche circulando por las carreteras nerviosas. Pero estas carreteras solo funcionan bien cuando están cubiertas por un asfalto especial llamado mielina, y el material principal para construir esa mielina es la vitamina B12. Cuando la B12 es suficiente, las señales nerviosas viajan rápidas, claras y precisas. Piensas con agilidad, reaccionas bien y recuerdas con facilidad. Pero cuando la B12 falta, la mielina empieza a desgastarse, a agrietarse e incluso a romperse. Entonces, esas carreteras nerviosas se vuelven irregulares, haciendo que las señales viajen más lentas o se interrumpan. Por eso comienzas a olvidar. Te cuesta concentrarte, sientes la mente pesada o experimentas cambios emocionales. Y no termina ahí. La B12 también ayuda a controlar la homocisteína, una sustancia que en niveles altos puede dañar los vasos sanguíneos del cerebro y aumentar el riesgo de demencia, accidentes cerebrovasculares y Alzheimer. Un estudio de la Universidad de Oxford demostró que las personas con buenos niveles de B12 reducen hasta en un 50% la velocidad de atrofia cerebral en comparación con quienes tienen niveles bajos. Lo más alarmante es que gran parte de este daño ocurre en silencio, mucho antes de que aparezca cualquier síntoma. Por eso es esencial prestar atención a tus niveles de B12 desde hoy. Si deseas seguir protegiendo tu memoria y quieres que te explique cuáles son los enemigos de la B12 en la vida diaria, comenta el número 1. En la siguiente parte, exploraremos precisamente a esos culpables silenciosos. Muchas personas creen que, mientras coman bien, nunca tendrán deficiencia de B12. Pero la verdad es que la falta de B12 no solo aparece por una dieta insuficiente, sino porque la capacidad de absorción se deteriora, y esto les sucede a millones de personas sin que lo sepan. Uno de los culpables más comunes son los medicamentos que reducen el ácido del estómago, como el omeprazol, el pantoprazol y otros similares. Estos fármacos disminuyen el ácido necesario para liberar la B12 de los alimentos. Puedes comer carne, huevos y pescado todos los días, pero aún así, tu cuerpo casi no absorbe nada. El segundo culpable son las cirugías del estómago o del intestino, especialmente las cirugías bariátricas. Cuando la estructura digestiva cambia, la absorción de B12 disminuye de manera permanente, obligando a muchos pacientes a suplementarse de por vida. Además, existen otros factores: consumo habitual de alcohol, incluso solo social, que daña el hígado y la mucosa del estómago; dietas vegetarianas o veganas sin control, que eliminan por completo las fuentes naturales de B12; enfermedades intestinales como gastritis crónica, colitis, enfermedad celíaca o inflamaciones que reducen la capacidad de absorción. El caso del señor Ramón, de 66 años, es un ejemplo claro. Tomó omeprazol durante casi 10 años por reflujo. Pensaba que simplemente estaba envejeciendo rápido, sin imaginar que tenía una deficiencia severa de B12. Tras suplementarse y ajustar su medicación, su memoria y claridad mental mejoraron notablemente en pocos meses. Para que puedas ver con más claridad el poder de detectar a tiempo la deficiencia de B12, quiero contarte otra historia. La historia de doña Mercedes, una maestra de primaria jubilada de 71 años que vive en Valencia. Ella siempre había sido una mujer ágil, alegre, capaz de recordar los nombres de todos los niños del vecindario. Pero en los últimos 2 años, Mercedes comenzó a cambiar. Olvidaba dónde dejaba las cosas. Repetía la misma historia en cuestión de horas. E incluso, en ocasiones, mientras cocinaba, olvidaba que había encendido la estufa. Su familia temía que estuviera entrando en la etapa inicial del Alzheimer. Cuando llegó a consulta, me dijo una frase que nunca olvidaré: «Doctor, me da miedo despertar un día y no reconocer a mis nietos». Le realizamos un análisis de sangre y el resultado fue claro. Sus niveles de B12 estaban extremadamente bajos, tan bajos que ya afectaban su coordinación y su capacidad de concentración. Lo sorprendente es que la causa no era su alimentación, sino que doña Mercedes llevaba años tomando medicamentos para el estómago sin que nadie le advirtiera el impacto que tenían sobre la vitamina B12.
después de recibir la suplementación adecuada y ajustar algunos hábitos, en solo 6 semanas comenzó a sentir su mente más clara, y a los 3 meses, su familia comentó que ya no repetía historias y que había vuelto a salir sola al mercado y a caminar con confianza. La historia de Mercedes nos recuerda algo poderoso. A veces, la memoria no está perdida. Solo necesita el nutriente correcto para despertar. En la siguiente parte, veremos 3 formas sencillas de aumentar tus niveles de B12 de manera segura y eficaz. Una vez que entendemos la importancia de la vitamina B12, siempre surge la misma pregunta: ¿cómo puedo aumentar mis niveles de B12 de forma segura y efectiva? Estas son 3 estrategias que aplico con mis propios pacientes y que ofrecen resultados visibles. 1. Consumir alimentos ricos en B12 con la frecuencia adecuada. La vitamina B12 se encuentra principalmente en alimentos de origen animal. Las mejores opciones son hígado de res o de pollo, salmón y sardinas, huevos, carne roja, magra, queso y yogur natural. Inclúyelos en tus comidas 3 a 4 veces por semana. Es la forma más natural y sostenible de obtener B12, pero solo funciona bien si tu sistema digestivo está saludable. 2. Mejorar el entorno digestivo para absorber mejor la B12. Aunque comas bien, puedes no absorber la B12 si tu estómago está debilitado. Algunos hábitos que ayudan son comer despacio y masticar bien, reducir alcohol y café, evitar acostarse justo después de comer, hablar con tu médico si tomas medicamentos gástricos a largo plazo, omeprazol, pantoprazol. Cuando la digestión funciona correctamente, la absorción de B12 aumenta de manera notable. 3. Suplementar B12 en la forma correcta, con la dosis correcta y para la persona correcta. En muchas personas mayores de 65 años, la suplementación se vuelve necesaria porque la capacidad de absorción natural disminuye. Las 2 formas de B12 que el cuerpo absorbe mejor son metilcobalamina, hidroxocobalamina. Tanto las dosis orales como las sublinguales o las inyecciones deben basarse en análisis de sangre y en la orientación de un profesional. La combinación de estos 3 pasos puede restaurar los niveles de B12 y mejorar la memoria de manera notable en tan solo pocas semanas. En la siguiente parte, exploraremos los análisis clave que permiten detectar la deficiencia de B12 antes de que cause daño en el cerebro. Muchas personas realizan chequeos médicos cada año con todos los indicadores habituales: glucosa, colesterol, presión arterial, pero olvidan una de las pruebas más importantes para el cerebro después de los 60 años, la vitamina B12. Y lo más preocupante es que, incluso cuando se analiza, un nivel de B12 normal en el papel a veces no es realmente normal para un cerebro envejecido. Entonces, ¿qué debemos examinar? 1. Vitamina B12 total en sangre. Es la prueba más básica y muestra cuánta B12 circula en tu organismo. Pero recuerda, este valor no refleja la B12 que realmente está activa. Muchos pacientes tienen niveles dentro del rango normal, pero aún así presentan síntomas neurológicos. En la práctica clínica, niveles por debajo de 400 pg/ml ya merecen seguimiento, aunque el laboratorio indique que son normales. 2. Homocisteína. Cuando falta B12, la homocisteína aumenta. Los niveles altos no solo indican deficiencia de B12, sino que también elevan el riesgo de ictus, demencia y enfermedades cardiovasculares. Es una prueba muy importante, pero pocas personas la realizan. 3. Ácido metilmalónico, MMA, es el análisis más sensible para detectar una deficiencia temprana de B12. Si el MMA está elevado, es casi seguro que las células están necesitando B12, incluso si los valores de la analítica parecen bonitos. No todos los laboratorios ofrecen esta prueba, pero si tienes la posibilidad, es altamente recomendable. Cuando se combinan estas 3 pruebas, el médico obtiene una visión completa del estado de tu B12 y puede decidir si es necesario suplementar o ajustar tu alimentación. En la siguiente parte, reuniremos todo en un plan de acción claro para proteger tu memoria desde hoy.
Si has llegado hasta aquí, eso me dice que realmente te importa tu memoria y la salud de tu cerebro. Pero el conocimiento solo tiene valor cuando lo transformamos en acciones concretas. Por eso quiero compartir contigo un plan sencillo, pero extremadamente efectivo, que aplico con mis pacientes mayores de 60 años. 1. Revisa tus niveles de B12 lo antes posible. Pide a tu médico que incluya estas pruebas. B12 total en sangre, homocisteína, MMA, si está disponible. No esperes a olvidar cosas importantes para hacerte estos análisis. Detectar a tiempo es la clave para proteger tu memoria. Revisa el uso prolongado de medicamentos para el estómago. Si estás tomando omeprazol, pantoprazol u otros inhibidores del ácido durante mucho tiempo, habla con tu médico sobre la posibilidad de reducir la dosis o valorar alternativas. Estos medicamentos son una de las causas principales de la deficiencia de B12 y casi nadie lo sabe. 3. Ajustar la alimentación diaria. Incluye más alimentos ricos en B12, como huevos, pescado, carne magra, hígado, queso y yogur. Si eres vegetariano, vegano o tienes problemas de absorción, informa a tu médico para recibir una sustitución adecuada. 4. Suplementar B12 cuando sea necesario en la forma correcta y en la dosis correcta. No compres vitaminas por tu cuenta. Permite que un especialista evalúe tu nivel de deficiencia y elija metilcobalamina o hidroxocobalamina, que son las formas con mejor absorción. Cumpliendo estos 4 pasos, muchas personas han logrado recuperar su memoria, reducir la fatiga y volver a una vida con mayor claridad mental en solo unas semanas. Cuando miras hacia atrás en todo lo que hemos recorrido, descubres una verdad esencial. La memoria no se pierde por la edad. Se pierde cuando olvidamos lo que el cerebro realmente necesita. Una simple deficiencia como la vitamina B12 puede hacerte sentir confundido, cansado o inseguro de ti mismo. Pero lo maravilloso es que el cerebro tiene una capacidad de recuperación mucho mayor de lo que imaginas, siempre y cuando le demos la oportunidad. Recuerda que la memoria no es solo la habilidad de guardar información. La memoria es el lugar donde se guardan las historias de tu vida. Es el lazo que te conecta con tus hijos, tus nietos y con las personas que amas. Cuidar tu memoria es cuidar tu identidad y también tu dignidad. Y hoy, al dedicar tiempo a aprender sobre la vitamina B12, ya has dado el paso más importante, el paso de tomar responsabilidad y proteger tu propio futuro. Ahora quiero escuchar tu voz. Si estás listo para comenzar a cuidar tu memoria y la salud de tu cerebro desde hoy, comenta el número 1. Y si quieres compartir este video con alguien que amas para ayudarlo a protegerse también, comenta el número 0. Gracias por acompañarme. Nos volveremos a ver en los próximos videos, donde seguiré ayudándote a vivir con claridad, con salud y con un sentido profundo en cada día de tu vida.